Yo no creo en cosas sobrenaturales ni en cuentos urbanos. Siempre he sido bastante escéptico con esas historias que uno escucha por ahí. Pero lo que me pasó hace un par de meses todavía me tiene con el sueño hecho trizas. Trabajo inflando globos en una tienda de artículos de fiesta dentro de un centro comercial en el turno de madrugada, porque hay un servicio de entrega que sale bien temprano. No es el mejor trabajo del mundo, pero es tranquilo, silencioso y me permite pagar las cuentas. Hasta no inotiste esa madrugada en que vi algo que no me deja estar en paz ni un solo día. Todo empezó a eso de las 3:20 de la mañana. Yo había terminado de inflar unos globos metálicos de helio y estaba ordenando una caja de cintas cuando escuché un golpe seco, como si algo hubiese caído fuerte al suelo. Me asomé por la rendija de la cortina metálica del local y al fondo del pasillo vi a dos personas forcejeando. Uno era un chico joven, más o menos de mi edad, con una camiseta blanca. El otro era un tipo enorme, con una chaqueta oscura, corpulento, casi sin cuello, y algo brillaba en su mano. Antes de que pudiera reaccionar, vi claramente cómo le enterraba un cuchillo al otro en el estómago. No grité. No sé por qué no lo hice. Me congelé. Sentí que me faltaba el aire, que la boca se me llenaba de saliva espesa. El chico cayó como un trapo al suelo. El otro solo se quedó ahí parado, respirando fuerte. No corrí, no moví un músculo, solo retrocedí lentamente, con el corazón martillándome los oídos. Llamé a seguridad con el celular temblando, y cuando llegaron, ya no había nadie. El cuerpo sí estaba ahí, tirado, pero ni rastro del tipo. Revisaron las cámaras y para mi sorpresa, la imagen era muy clara. El asesino pasó justo frente a una de las cámaras, y su rostro se veía nítido. Antes de continuar, dime algo. ¿Desde dónde estás viendo este video? ¿Y qué hora es allá? Si estás sintiendo el mismo escalofrío que yo al recordar todo esto, suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación solo se pone más extraño. Lo más raro es que la policía no pudo identificarlo. Tenían el rostro en HD, como si lo tuvieras frente a ti, pero no coincidía con ningún registro. No había huellas, no había documentos, como si ese tipo no existiera. Me interrogaron durante horas y conté todo tal cual lo viví. Me preguntaron si lo conocía, si creía que era parte de alguna banda, si había algo personal, pero no. Yo jamás había visto a ese hombre en mi vida. Solo era un testigo más, uno que estaba en el lugar equivocado en el peor momento posible. Me mandaron a casa después de dar mi declaración, pero no dormí. Cerraba los ojos y veía la hoja del cuchillo reflejando los colores de los globos metálicos. Unos días después volví al trabajo, más por necesidad que por valentía. No había nadie que me cubriera y necesitaba el dinero. Pero algo se sentía mal, como si el aire hubiese cambiado. Revisé las cámaras por mi cuenta desde el computador del encargado y noté que en 3 madrugadas diferentes, un hombre con la misma complexión que el asesino había pasado frente a mi local, justo frente a la cámara, pero siempre mirando al suelo. Volví a avisar a la policía. Les llevé los archivos en un pendrive. Esta vez la imagen era peor. La cámara captaba el cuerpo, pero su cara parecía completamente desenfocada, como si algo la bloqueara. Ni siquiera parecía un fallo técnico. Era otra cosa. Uno de los oficiales me dijo que podría tratarse de un imitador, o alguien tratando de asustarme. Pero ¿quién haría eso con tanto empeño y en el mismo centro comercial donde ocurrió un asesinato días antes? No tenía sentido. Y lo peor es que cada vez que intentaba olvidarlo, algo me lo traía de vuelta. Una madrugada, mientras inflaba un pedido de globos con forma de estrellas, el sistema de cámaras hizo un pitido. Revisé y ahí estaba otra vez, de pie, inmóvil, al fondo del pasillo. Pero esta vez su cabeza estaba girada, como si estuviera mirando directamente hacia donde yo estaba. No se movía, solo estaba ahí. Sentí un calor extraño en la nuca, como cuando sabes que te están observando. Apagué todo, bajé la cortina a medias y me encerré en el baño del local con el celular en la mano, listo para llamar a alguien. Pero cuando volví a mirar la grabación ya no había nadie. Pasaron unos días sin novedades. Casi empecé a convencerme de que todo había sido coincidencia, o que mi cabeza me estaba jugando sucio por el trauma. Hasta que una mañana, justo cuando llegué para abrir el local, encontré en el suelo, frente a la cortina, uno de esos globos metálicos que solo vendemos dentro. No tenía helio. Estaba medio desinflado, como arrastrado. Lo raro es que no había nadie más en el centro comercial a esa hora, y los globos se guardan bajo llave. Nadie debió tener acceso, pero ahí estaba y cuando lo levanté vi una marca roja, como una mancha alargada justo en el centro. Después de eso comenzaron a llegar amenazas. Anónimos escritos con marcador negro en plié de cinta.
servilletas o papeles viejos dejados en el mostrador durante mi turno. Siempre algo relacionado con lo que vi. Deberías haber mirado para otro lado. Eso no se olvida. Hay cosas que no se denuncian. Lo reporté, claro. Mostré las notas, los globos, los horarios. Pero nadie podía probar que era la misma persona. Una vez incluso detuvieron a un hombre que se parecía vagamente al del video, pero después de unos días lo soltaron. Según dijeron, no había pruebas suficientes y él tenía una coartada sólida. Yo sabía que no era él. Ahora sigo trabajando ahí, porque no tengo muchas más opciones, pero ya no soy el mismo. Cada vez que camino por ese pasillo, aunque esté vacío, siento como si alguien me estuviera mirando desde algún rincón. Me he vuelto paranoico. Salto con cualquier sombra y me niego a inflar globos plateados porque el reflejo del cuchillo aún me persigue. Nunca más lo volví a ver claramente, pero a veces, cuando reviso las grabaciones de madrugada, juraría ver algo extraño cruzando al fondo, como una sombra demasiado alta, demasiado lenta, demasiado familiar. Y eso es lo peor, que todo simplemente paró, así, sin explicación. Nadie volvió a hablar del caso. Las cámaras no captaron nada más. No hubo nuevas notas, pero yo no puedo olvidar. No sé si algún día volverá. No sé si ya está ahí, esperando, riéndose de mí. Pero cada vez que suena el pitido del sensor de movimiento, se me congelan los dedos. Porque por más que digan que no hay nadie, yo sé que alguien sigue ahí, viéndome, desde algún pasillo. Siempre trabajé de noche. Me gustaba el silencio del mercado cuando las luces ya estaban bajas y solo se escuchaban los pasos lejanos de algún guardia o el ruido del aire acondicionado viejo. Estaba a cargo del inventario de un pequeño supermercado dentro de una plaza comercial. Era una rutina aburrida pero predecible. Contar productos, registrar fechas de vencimiento, reorganizar góndolas. Esa noche, sin embargo, fue la última vez que pude caminar tranquilo por los pasillos de ese lugar. Todo comenzó cuando me pidieron revisar el inventario de la zona de mantenimiento, una parte vieja del mercado que casi nadie usaba, donde estaba la escalera interior que conecta con los depósitos de la planta baja. Al abrir la puerta sentí un olor extraño, como tierra mojada y algo más agrio, más pesado. No le di importancia al principio. Avancé con la linterna del celular, anotando cosas en el papel hasta que levanté la vista y lo vi, colgando de uno de los escalones metálicos. Balanceándose apenas, con la cabeza caída hacia un lado, había un joven. Me quedé paralizado. Pensé que era un maniquí o algún tipo de broma, pero el cuerpo tenía algo en la piel, un color, una textura que me revolvió el estómago. Me acerqué unos pasos y fue entonces cuando vi los dedos morados, los pies embarrados, la cuerda improvisada que le apretaba el cuello. Salí corriendo, tropezando con cajas, y llamé a seguridad desde el celular. Tardaron unos 5 o 6 minutos en llegar, y cuando por fin abrimos la puerta otra vez, ya no había nadie, solo la cuerda en el suelo como si se hubiera deshecho sola, pero el olor seguía ahí, más fuerte, mezcla de lodo, humedad y carne vieja. No había forma de explicarlo. Uno de los guardias incluso se tapó la nariz. Dijeron que probablemente algún animal muerto, una rata o un pájaro. Yo les juro que no fue eso. Revisamos toda el área, linterna en mano, sin rastro del cuerpo. Solo unas marcas de barro como pisadas que iban desde el escalón hasta la puerta. Me juré que no estaba loco. Lo vi, y no era imaginación. Pero la forma en que me miraron, como con lástima, como si ya estuvieran etiquetándome. Volví a trabajar al día siguiente, aunque no tenía muchas ganas. Intenté convencerme de que había sido alguna especie de delirio por el cansancio. Me repetía eso mientras pasaba códigos en el escáner o acomodaba latas en los estantes. Pero algo en mí no estaba bien. Empecé a notar que ese olor a barro podrido no se iba. Estaba en mi ropa, en mis manos, incluso después de bañarme. Pensé que era psicológico, que mi mente me estaba jugando sucio, hasta que uno de mis compañeros hizo un comentario. ¿Fuiste a pescar o qué? Apestas a pantano. Esa misma noche, el jefe de seguridad me llamó para hablar en privado. Me llevó a su oficina y me dijo que habían estado revisando las grabaciones de las cámaras, por protocolo, y que algo no cuadraba. Me mostró el video del pasillo donde supuestamente había visto el cadáver. Yo aparecía entrando, luego saliendo como un loco, pálido y temblando, pero no se veía ningún cuerpo colgado. Peor aún, me mostró las huellas de barro que encontramos ese día. Coincidían con las suelas de mis botas. No supe qué decir. Me congelé. Sentí que el piso se me abría. Salí de ahí con la garganta cerrada como si me estuviera ahogando en aire.
Caminé hasta el depósito para calmarme y ahí volvió. El olor, fuerte, invasivo, denso, pero esta vez venía acompañado por algo más. Una sensación en la espalda como si alguien estuviera parado detrás de mí. Me di vuelta de golpe, sudando frío, y no había nadie. Solo estantes vacíos y cajas mal apiladas. Pero escuché algo. Un sonido húmedo como barro aplastado bajo un zapato. Me quedé quieto con los músculos tensos hasta que el sonido se desvaneció en el pasillo. Empecé a dudar de todo. De mis recuerdos, de lo que vi, de lo que olí. En casa, mi novia me decía que estaba paranoico, que necesitaba dormir mejor, comer bien. Pero yo sabía que algo estaba mal. Cada vez que cerraba los ojos veía esos pies colgando embarrados, goteando. Y aunque cambié de botas, de uniforme, lavé todo con cloro. El olor seguía ahí, como si algo se hubiera pegado a mí, como si esa cosa que vi no se hubiera ido realmente. Un sábado, mientras hacía el cierre de caja, me acerqué a la escalera interior con la intención de enfrentar lo que fuera que estuviera jugando con mi mente. No quería seguir viviendo con miedo. Me paré frente a la puerta, la abrí despacio y bajé un peldaño. El olor volvió de inmediato como una bofetada, pero esta vez venía con un recuerdo, uno que no tenía claro. Vi imágenes en mi cabeza, yo mismo corriendo por ese pasillo, pero no huyendo, persiguiendo, gritando, enfurecido, y luego mis manos empujando algo, o a alguien. Me aparté de ahí como pude, con un temblor en las piernas que no se me quitó en todo el fin de semana. Desde ese momento empecé a cuestionarme si de verdad solo fui testigo. Las noches se volvieron más pesadas. Soñaba con el cuerpo colgado, pero a veces el rostro del joven cambiaba, y era el mío. Otras veces me despertaba con las manos llenas de tierra, aunque no había nada en la cama. Dejé de confiar en mi memoria. Dejé de confiar en mí. El jefe de seguridad ya no me saludaba. Me observaba desde lejos, como esperando que cometiera un error. Nunca me acusaron directamente, pero sentía que todos empezaban a mirarme distinto. Bajaban la voz cuando pasaba cerca. Me evitaban en la sala de descanso. Un día encontré una nota escrita a mano en mi locker. Confiesa de una vez. Me dieron ganas de gritar que yo no había hecho nada, pero ni yo estaba tan seguro ya, porque aunque intentaba convencerme de que fui solo testigo, las imágenes que llegaban por la noche no me dejaban en paz. Y entonces lo entendí. No era un cadáver cualquiera, no era una aparición, era una advertencia. Era mi mente devolviéndome algo que había escondido. No sé si lo maté, no sé si estuve ahí antes de encontrarlo. Solo sé que ese olor a barro podrido, esa sensación de que alguien me mira, no se ha ido. A veces lo escucho susurrar mi nombre desde las estanterías vacías, y cada vez que bajo por esas escaleras, me pregunto si me voy a ver a mí mismo, colgando. Acepté ese trabajo solo por una semana. Un amigo mío, velador del mercado municipal, necesitaba cubrir unos días porque su mamá se había enfermado en otra ciudad. No parecía gran cosa. Hacer rondas en la madrugada, revisar cámaras, asegurar que todo quedara cerrado. El pago era bueno para lo poco que pedían. Y la verdad, necesitaba el dinero. Me presenté el lunes a las 10 de la noche, con mi linterna, mi termo de café y la idea de que sería una semana aburrida pero fácil. La primera noche fue relativamente tranquila. Caminé por los pasillos principales, verifiqué candados y portones. Me llamó la atención lo silencioso que era todo. El mercado es enorme, con techos altos, estructuras metálicas viejas y pasillos que parecen no tener fin. Pero a eso de las 3:30, mientras me preparaba un café en la pequeña oficina del fondo, escuché pasos, claros, lentos, muy marcados. Salí con la linterna, barrí el área y no vi a nadie. Pensé que era mi cabeza o alguna rata grande. Volví a sentarme, pero el sonido se repitió, esta vez más cerca. Apenas terminé mi turno, llamé a mi amigo para preguntarle si ya le había pasado algo raro ahí. Se rió, dijo que el mercado tiene sus sonidos, que no me preocupara. Intenté no darle demasiadas vueltas. La segunda noche llegué un poco más tenso, pero dispuesto a ignorar cualquier crujido. Sin embargo, al llegar a la oficina encontré algo que me quitó el aliento. Un cuchillo de cocina, largo, con mango de madera, estaba clavado justo en el centro de la puerta. No había sangre, pero sí una marca profunda en la madera, como si lo hubieran hundido con rabia. Miré a mi alrededor esperando ver a alguien, pero el pasillo estaba vacío. El mercado estaba cerrado con candado. Nadie más debía estar ahí. Saqué el cuchillo con cuidado, lo guardé en una bolsa y revisé las cámaras. Nada.
Las grabaciones mostraban un parpadeo en la imagen justo antes de la hora en que debí llegar, y luego todo normal. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? ¿Que un cuchillo apareció mágicamente en mi puerta? Sentí una inquietud en el estómago que ya no me abandonaría. Esa noche no dormí. Me quedé en la oficina, con la linterna encendida todo el tiempo y una llave inglesa al alcance de la mano. Cada ruido me hacía brincar. El rechinar de un portón oxidado, el zumbido del fluorescente, incluso mi propia respiración. Todo sonaba más fuerte de lo normal. Me repetía que solo eran nervios, que la mente juega con uno cuando está solo. Pero había algo más. Una tensión en el ambiente, como si el edificio estuviera conteniendo algo que no quería ser visto. En la tercera noche, lo que viví me hizo entender que el verdadero miedo no necesita fantasmas. Estaba haciendo la ronda por el ala norte, donde están los locales de carnicería, cuando escuché un estallido seco, un disparo, después otro, y gritos. Me escondí detrás de un contenedor de hielo, agachado conteniendo la respiración. Desde ahí, vi a 2 hombres encapuchados persiguiendo a Pleasant, otros 3 que corrían entre los puestos. Escuché como alguien cayó. Uno de los encapuchados se acercó y le disparó 2 veces más. Frío, rápido, como si ya lo hubiera hecho antes. No sé cuánto tiempo estuve ahí, temblando, esperando a que se fueran. Cuando todo quedó en silencio, conté hasta 100 antes de moverme. Caminé lentamente hacia la salida más cercana, sin mirar a los lados. Salí por una puerta lateral y llamé al número del jefe de seguridad, pero nadie contestó. No volví a entrar. Me quedé en la calle, sudando, sin entender del todo lo que había presenciado. A las 6 de la mañana, cuando llegó el primer empleado del mercado, yo seguía ahí, con la cara pálida y las manos frías. Esa misma mañana entregué las llaves. No esperé a hablar con nadie más. No quise explicaciones ni dar detalles. Dije que no podía seguir y que me descontaran los días trabajados si era necesario. El encargado me miró confundido, pero no insistió. Me fui con la sensación de que si me quedaba una noche más, no saldría entero. El cuchillo, los pasos, los disparos, todo eso me enseñó que hay cosas que no aparecen en los informes de turno, y que el miedo más real no viene de sombras, sino de hombres como uno, armados y decididos a matar. Durante varios días después de eso no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esos pasos, no los del primer día, sino los del tipo encapuchado acercándose al que cayó. En mi cabeza volví a ver el momento exacto en que levantó el arma y disparó. Me despertaba con el corazón latiéndome en los oídos y un sudor frío que empapaba la almohada. No quise contarle a mi familia lo que había visto. Me limité a decir que el trabajo era muy pesado y que no me sentía cómodo. Pero por dentro, algo en mí se quebró esa noche. Intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla, que quizá había malinterpretado lo que vi, que no eran armas reales, que no era sangre. Pero entonces empecé a notar detalles que no se iban. Las luces de mi casa parpadeaban de vez en cuando sin motivo. A veces, mientras caminaba por la calle, creía escuchar esos mismos pasos detrás de mí. Me giraba y no había nadie, pero la sensación quedaba, como un eco que no se apaga. Me pregunté muchas veces si había sido un testigo incómodo y si alguien en algún momento vendría a silenciarme. Hasta el día de hoy no he vuelto a pisar ese mercado. He pasado por fuera un par de veces y el solo verlo me revuelve el estómago. No sé qué pasó después. Si alguien investigó, si encontraron los casquillos, si hubo alguna denuncia. Lo que sí sé es que nunca leí nada en los periódicos, como si todo hubiera sido tragado por el silencio. Tal vez porque esas cosas pasan así. Nadie quiere hablar, nadie quiere saber más. Pero yo estuve ahí, lo viví, y por más que quiera olvidarlo, mi cuerpo recuerda cada segundo. Esa experiencia me dejó claro algo que nunca había pensado en serio. No todo el terror viene con cadenas o lamentos. A veces basta con una puerta rota, un cuchillo clavado y un disparo a quemarropa. No hubo fantasmas, no hubo maldiciones, solo hombres reales haciendo cosas reales. Y eso, créeme, es 1000 veces más aterrador. Nunca pensé que algo tan simple como una reunión pudiera cambiarme la vida para siempre. Yo solo vendo flores. Es lo que siempre he hecho. Mi puestito está justo al lado de la entrada principal del mercado. Girasoles, margaritas, rosas frescas y algún ramo que preparo con cariño para quien se enamora o se despide. Ese día, uno de los comerciantes más antiguos se acercó y me dijo que habría una reunión entre locatarios para votar por la nueva administración. Es importante que todos estemos, me dijo. Yo no suelo meterme en esas cosas,
pero insistieron tanto que terminé aceptando. La junta era en uno de los galpones vacíos, al fondo del mercado, cerca del área de carga. Todo era muy informal. No había micrófono, ni actas, ni nadie externo supervisando. Solo nosotros, los comerciantes de siempre. Éramos más de 20. Al principio todo parecía normal. Algunos propusieron nombres, otros discutían cambios en el reglamento. Pero de un momento a otro, la conversación se volvió personal. Gritos, acusaciones viejas, cuentas pendientes que salieron como agua podrida. Yo intenté calmar los ánimos, pero nadie me escuchaba. Era como ver cómo se derrumbaba algo que jamás fue estable. Fue entonces cuando uno de los hombres se levantó, metió la mano en una mochila vieja y sacó una pistola. Todo se detuvo por un segundo. Ni siquiera fue una advertencia. Disparó sin decir nada, directo al pecho de otro comerciante que le había gritado minutos antes. El sonido fue seco, como un trueno, encerrado entre las paredes. Después de eso, el caos. Todos corrieron, gritaron, algunos intentaron pelear, otros se tiraron al suelo. Yo no pensé, no dudé. Me lancé debajo de la mesa y luego repté hasta unas cajas apiladas detrás de donde guardo los girasoles frescos. Ahí me escondí, entre los tallos largos y las hojas húmedas. El corazón me latía tan fuerte que temía que se escuchara por encima del alboroto. Vi a gente salir corriendo, pero también vi a otros desaparecer, literalmente. Uno a uno eran tomados por dos tipos con pasamontañas que nadie había notado al inicio. No gritaban, solo se los llevaban hacia la parte trasera del galpón. No sé si estaban muertos, heridos o inconscientes, pero no regresaban. Yo no me moví. Me tapé la boca con una tela y me quedé ahí, inmóvil, oliendo tierra y sangre. Pasaron minutos que se sintieron como horas. En algún momento los disparos pararon, pero nadie hablaba. Solo se oían pasos, pasos lentos, calculados. Uno de ellos pasó tan cerca, MSDO, donde yo estaba, que vi la punta de su bota rozar una de mis macetas. No respiré, no parpadeé. Pensé que ahí se acababa todo. Cerré los ojos y me repetí que no había visto nada, que solo era la florista, que no tenía nada que ver con los negocios de ellos. No sé si me vieron y decidieron dejarme, o si simplemente no les importaba. Cuando por fin el silencio se instaló otra vez, esperé. No sé cuánto tiempo, tal vez 20 minutos, tal vez más. Salí lentamente como si el aire mismo pudiera delatarme. El galpón estaba casi vacío. Había manchas en el piso, algunas rojas, otras oscuras como lodo. Sillas volcadas, una mesa rota y restos de papeles pisoteados. No había nadie, solo yo, y ese olor a pólvora y miedo que se mete en la piel. Caminé sin mirar a los lados, sin pensar en los rostros de los que no estaban. Fui directo a mi puesto, agarré mis cosas y me fui sin decir palabra. Nadie me llamó después, nadie preguntó qué vi, ni siquiera los que me habían invitado. Hubo un silencio colectivo, como si todos hubiéramos decidido enterrar esa noche. Pero no todos volvieron. Algunos puestos quedaron cerrados al día siguiente, otros con letreros escritos a mano, por enfermedad, cerrado temporalmente. Mentira, yo lo sabía, ellos no iban a volver. Y aunque nadie lo decía en voz alta, los que quedamos nos mirábamos diferente, como si hubiéramos hecho un pacto sin hablar, como si ahora supiéramos que había cosas que era mejor no tocar. Desde entonces no fui la misma. Sigo vendiendo flores, sí, pero ya no sonrío igual. No acepto invitaciones a juntas ni a nada que ocurra fuera del horario. Ya no opino, no sugiero, no me acerco a los pasillos del fondo. Si alguien me habla de decidir entre todos, simplemente asiento con la cabeza y me mantengo al margen. Aprendí que el peligro no siempre grita. A veces camina entre nosotros, con cara de vecino, con manos manchadas. Y cuando florece, lo hace de golpe, sin avisar. Me costó volver a confiar incluso en los clientes. Cada vez que alguien se acercaba demasiado al mostrador o hablaba en voz baja con otro comerciante, me ponía tensa. Empecé a reconocer los sonidos del mercado como señales. Un portón que chirriaba demasiado, una caja que caía sin razón, una sombra mal colocada. Me volví una experta en evitar ciertas miradas, en callar cuando algo no cuadraba. No quería volver a verme envuelta en algo así. No me importaba quién mandara, ni quién decidiera los precios o los espacios. Yo solo quería vender flores. A veces me preguntan por qué nunca asisto a las reuniones generales. Me invento excusas, que estoy enferma, que tengo que cuidar a mi madre, que se me echó a perder el refrigerador. Algunos insisten, pero la mayoría ya entendió. Me dejan en paz. Sé que no soy la única que vio algo. Hay otros que ese día estuvieron ahí, que también sobrevivieron, pero nadie habla. Es como si el miedo nos hubiera tatuado por dentro. Cada uno arrastra su versión de esa noche, pero nadie se atreve a compartirla.
Hubo noches en que soñé con los pasamontañas, con los pasos acercándose otra vez, con el olor a pólvora entre los girasoles. Me despertaba empapada en sudor, jurando que los había escuchado en el pasillo. Una vez incluso salí al mercado de madrugada, armada con unas tijeras de podar, solo para comprobar que no había nadie. Pero el silencio dolía más que cualquier sonido, porque el terror verdadero no es solo lo que pasa, es lo que puede volver a pasar, y uno nunca sabe cuándo. Sobreviví, sí, pero cambié. Ya no soy esa mujer que arreglaba ramos mientras hablaba de política del mercado o hacía chistes con los repartidores. Ahora soy otra, más callada, más alerta, porque aprendí que el peligro puede florecer donde menos se espera. A veces no hay fantasmas ni apariciones, solo personas, con armas, con rabia y con el poder suficiente para hacerte desaparecer en medio de una junta que supuestamente era solo entre nosotros. No hay un solo día en que no recuerde el estallido. Aunque parezca mentira, fue el silencio que vino después lo que más me marcó. Trabajo en una florería dentro del mercado desde hace años, de esas que están en la esquina del pasillo central, donde siempre hay olor a tierra húmeda y alguien pidiendo algo sencillo pero bonito. Me gustaba ese ruido constante de la gente, los pasos, los carritos. Me daba paz. Nunca imaginé que ese lugar tan lleno de vida pudiera volverse en segundos una trampa mortal. Esa mañana todo empezó normal. Estaba acomodando ramos, limpiando tallos de crisantemos y escuchando la radio bajita. Afuera, en la zona de carga, una pipa de gas se había estacionado más cerca de lo debido. Algunos dijeron que era solo por unos minutos. Otros, que ya habían reportado antes ese descuido. Yo no me metí. No era asunto mío. Hasta que sin previo aviso el aire se quebró. Fue como si el mundo se doblara en un segundo. Un estallido sordo, seco, como el trueno de un cielo, enojado, y después, el caos. No recuerdo exactamente cómo pasó. Solo sé que la mesa de trabajo me salvó. Me agaché por reflejo al escuchar un silbido agudo y la explosión me alcanzó estando en el suelo. Algo me golpeó el hombro, me ardieron los brazos y sentí como si me empujaran con una pared de fuego. Todo se volvió borroso, lleno de polvo, gritos y alarmas lejanas. Cuando abrí los ojos no podía escuchar nada, literalmente nada, ni mis propios gemidos. Solo un pitido agudo, constante, como si mi cabeza estuviera llena de estática. Después supe que había perdido parte de la audición en un oído, el derecho. Los médicos dijeron que tuve suerte de no haber quedado completamente sorda, pero suerte no era lo que sentía. Desde ese día vivo con un zumbido permanente. No hay silencio para mí, ni cuando duermo ni cuando cierro los ojos. Siempre está ahí, como un recuerdo sonoro de que estuve al borde. Y aunque mi cuerpo sanó con el tiempo, el miedo no se fue. Se quedó dentro, vibrando. Volví al mercado varios meses después. No porque me sintiera lista, sino porque no sabía hacer otra cosa. Las flores eran mi vida, mi sustento. Pero todo había cambiado. Donde antes veía color, ahora veía peligro. Me asustaban los carros de carga, el sonido de los cilindros de gas rodando por el piso, incluso el crujido metálico de las persianas cuando las subían de golpe. El cuerpo se tensaba solo. A veces me agachaba instintivamente al escuchar un ruido fuerte, como si algo fuera a explotar de nuevo. La gente me preguntaba si estaba bien. Yo sonreía y decía que sí, que estaba viva, que no me podía quejar. Pero no era cierto. Estaba rota por dentro. Cada día era una lucha contra el miedo. Me costaba concentrarme. Me sentía débil, como si una parte de mí se hubiera quedado allá, entre los restos de flores quemadas y estantes caídos. El mercado ya no era un refugio, era una herida abierta que me recordaba lo frágil que es todo. Una simple fuga, una mala decisión, y la vida cambia para siempre. Los doctores me ofrecieron terapia. Fui a 2 sesiones, pero no volví. No podía hablar de eso sin revivirlo todo. Prefería callar. Me refugié en los ramos, en los colores, en los perfumes que aún podía percibir. El sonido ya no me acompañaba como antes, pero aún podía sentir las flores, tocarlas, ordenarlas. Era mi forma de pelear contra lo que me pasó. A veces pienso que no volví por necesidad económica, sino para demostrarme que el miedo no me mató, que sigo aquí, que resistí. Pero resistir no significa que sea fácil. Hay días en que tengo que respirar hondo para no salir corriendo cuando un motor se enciende muy cerca. Hay noches en que me despierto pensando que algo estalló otra vez. Y lo peor es que la mayoría de la gente ya olvidó. Siguen con su rutina, con sus risas y sus prisas. Yo los envidio, porque yo no puedo olvidar.
Para mí, ese momento sigue ocurriendo una y otra vez en el fondo de mi oído derecho. He aprendido a convivir con el zumbido. Al principio creí que me volvería loca, que no lo soportaría, pero uno se adapta o se obliga a adaptarse. Es como ese ruido de fondo que sabes que está ahí, pero haces como si no existiera. Aunque cuando hay silencio total, cuando todo el mercado duerme o el día apenas empieza, es cuando más lo escucho. Y entonces recuerdo que estoy viva, pero distinta, que sobreviví sí, pero no salí ilesa. El eco me acompaña, como una voz que no habla pero no se va. A veces paso por donde ocurrió la explosión. Han pintado las paredes, pusieron nuevas baldosas y hasta abrieron un puesto nuevo justo ahí. Nadie menciona lo que pasó, como si tapando los agujeros con concreto todo volviera a la normalidad. Pero yo lo siento. Hay algo en ese lugar que todavía guarda el miedo. Y aunque no lo diga, cada vez que alguien estaciona una pipa o descarga tanques de gas, todos miran de reojo. El terror deja marcas invisibles, y esa esquina las tiene todas. Mi familia me dice que soy fuerte, que les doy orgullo por haber vuelto, que otros se fueron para siempre, y yo me mantuve firme. Yo solo asiento porque no saben lo que significa levantarse cada día con el corazón encogido, esperando el próximo estruendo. Y aún así, sigo yendo, sigo vendiendo mis flores, sigo saludando con esa media sonrisa a los que me compran, aunque por dentro esté contando cuántos pasos hay hasta la salida más cercana. No me gusta hablar de eso, pero hoy lo escribo porque sé que hay gente que cree que el trauma necesita sangre o cicatrices visibles. A mí me bastó una explosión y el sonido que dejó atrapado en mi cabeza. El miedo no siempre grita, a veces susurra, y si aprendí algo en todo esto, es que seguir viva no siempre se siente como una victoria, pero a veces, simplemente seguir de pie es todo lo que uno puede hacer. Nunca fui el tipo de persona que busca problemas. Soy más bien tranquilo. Paso la mayor parte de mi tiempo escribiendo, observando desde lejos, tomando notas mentales de la gente y sus comportamientos. Esa mañana, sin embargo, algo me sacó completamente de mi rutina. Caminaba por el centro, justo saliendo de una librería, cuando vi a un anciano que vende naranjas en la esquina de siempre forcejeando con un tipo que intentaba quitarle la caja del dinero. El señor gritaba, pero la gente solo pasaba de largo. Yo no lo pensé demasiado. Corrí hacia ellos. Fue un impulso, lo admito. Nunca me había metido en algo así. El tipo era más grande que yo, más fuerte también, pero lo agarré por detrás y le metí un codazo en las costillas. El viejo aprovechó para soltar el cajón y gritar pidiendo ayuda. Por suerte, un par de personas se acercaron y logramos entre todos reducir al asaltante. Llegó una patrulla minutos después y se lo llevaron esposado. El anciano me dio las gracias con los ojos, llenos de lágrimas. Dijo que sin ese dinero no comía en toda la semana. Me fui sintiéndome útil, como si por una vez en mi vida hubiera hecho algo realmente importante. Durante unos días me sentí bien, como si hubiese hecho lo correcto y punto. Pero entonces empezaron a pasar cosas raras. Una noche encontré una hoja metida por debajo de la puerta. Era una servilleta sucia con una frase escrita en marcador negro. Eso no se queda así, escritorcito. Me congelé. Nadie sabía que yo escribía. Ni siquiera había dado mi nombre completo cuando di la declaración a la policía. Pensé que era coincidencia o una broma. La tiré, pero la siguiente semana encontré otra, pegada al portón del edificio. Decía, «Te estoy viendo». Esta vez no pude ignorarlo. Cambié la cerradura, instalé una cámara pequeña apuntando a la entrada y empecé a revisar el buzón 3 veces al día. Llamé a la policía, hice un nuevo reporte, pero me dijeron que si el tipo estaba libre era porque el juez no encontró motivos suficientes para retenerlo, que no podían hacer nada hasta que me hiciera algo concreto, como si las amenazas escritas no fueran suficientes. Ahí empecé a entender el verdadero peso del miedo, no el que uno inventa en los cuentos, sino el que se te mete debajo de la piel. Me obsesioné con revisar las grabaciones. Pasaba horas adelantando imágenes buscando alguna pista, pero el tipo era astuto. Nunca lo capté directo, solo sombras, alguien caminando rápido, una silueta que pasaba por la reja. Empecé a dormir con un cuchillo bajo la almohada. Me despertaba con cualquier ruido, un camión lejano, un perro ladrando, alguien subiendo las escaleras del edificio. Mi rutina cambió por completo. Ya no escribía, no podía concentrarme. El zumbido de la paranoia estaba en todo. Una madrugada, escuché un golpe seco en la puerta, salté de la cama y corrí con el corazón en la garganta. No había nadie,
Solo un sobre blanco colgando del picaporte con cinta. Adentro, una foto. Yo, sentado en el parque escribiendo. La había tomado de lejos, pero era yo. No había duda, me temblaban las manos. Esa imagen era más que una amenaza. Era un mensaje claro. Puedo acercarme cuando quiera. Llamé a la policía otra vez. Me escucharon, vinieron a revisar, tomaron nota, pero no pasó nada. Me sentí desprotegido, ridículamente vulnerable. Empecé a aislarme. No respondía llamadas. No salía sin revisar antes por la mirilla. Escribía poco y con desgano. Pero en medio de ese encierro forzado empecé a pensar. ¿Qué iba a hacer? ¿Vivir así para siempre? ¿Huyendo de alguien que en el fondo era solo un cobarde buscando intimidar? Algo dentro de mí se rebeló. Recordé por qué había intervenido esa mañana con el vendedor de naranjas. No fue valentía, fue instinto. Y ahora tenía que aplicar lo mismo para seguir adelante, no dejar que el miedo dictara cada paso. No fue fácil, pero decidí que no iba a cambiar mi vida por alguien así. Guardé las amenazas en una carpeta, con fecha, hora, todo. Instalé más cámaras, sí, pero también volví a escribir. Poco a poco, salía a caminar en la mañana rodeado de gente. Volví al parque, miraba a todos a los ojos por si acaso. El miedo no desapareció, pero lo aprendí a cargar, como una mochila. A veces pesa más, a veces menos, pero la llevo, porque rendirme no era una opción. Una noche, mientras revisaba las grabaciones, noté algo distinto. No había nadie rondando, ninguna sombra, ninguna nota nueva, ningún ruido sospechoso. Solo el silencio. Me di cuenta de que llevaban días sin dejar mensajes, sin tocar la puerta, sin rastro alguno. Podía ser casualidad, o tal vez él notó que ya no me escondía. Tal vez buscaba otra presa más fácil. Nunca lo sabré con certeza. Pero esa pausa me hizo entender que la amenaza pierde fuerza cuando uno deja de alimentarla con miedo. No estoy diciendo que todo se solucionó. Todavía hay días en que siento que me siguen, que alguien en la fila del banco me observa más de la cuenta. Pero ya no me paraliza. Aprendí a vivir sabiendo que el peligro existe, que a veces no viene en forma de monstruo o sombra oscura, sino con rostro humano, palabras vulgares y una voluntad torcida. Pero también aprendí que uno puede enfrentarlo, no siempre con fuerza física, sino con resistencia emocional, con constancia, con decisión. Guardo la nota que decía "te estoy viendo" en un cajón junto a la foto y la servilleta. Las tengo ahí como prueba, claro, por si algún día las necesito, pero también como recordatorio. ¿Por qué? Hubo un momento en que pensé que no iba a poder más, que ese zumbido de miedo me iba a quebrar por dentro. Pero no, aquí estoy, escribiendo otra vez, viviendo otra vez. No como antes, pero sí con la conciencia de que la valentía no es ausencia de miedo, es seguir adelante a pesar de él. Y eso hago. Sigo escribiendo, sigo saliendo, sigo confiando aunque sea con cautela. No volví a ver al anciano de las naranjas, pero a veces dejo monedas en su caja vacía por si acaso vuelve, porque creo que, al final, cada gesto cuenta. Cada paso hacia la vida también es una forma de decirle al miedo: aquí no ganás. Nunca fui bueno escribiendo, pero esta vez sentí que tenía que dejar algo por escrito, por si acaso. Trabajo como repartidor en el mercado desde hace unos años. Cajas de frutas, verduras, mercancía seca, nada fuera de lo común. Casi siempre estoy solo, lo cual me gusta. No me meto con nadie, cumplo con lo mío y vuelvo a casa. Por eso me costó entender qué carajos estaba pasando cuando encontré la primera nota. Estaba doblada en el limpiaparabrisas, escrita con marcador negro. Te estamos mirando. Pensé que era una broma pesada. No le di importancia. Tiré la hoja a la basura. Bufé con fastidio y seguí con mi jornada. Pero no fue la última. La siguiente decía: no creas que te olvidamos. Y esa sí me tocó un poco más. ¿Quién me había olvidado? ¿De qué hablaban? Empecé a revisar los retrovisores más seguido, a mirar con más atención los callejones. Al principio me sentía ridículo, paranoico, pero algo no me dejaba tranquilo. Empecé a notar una moto que me seguía a distancia, siempre distinta pero con el mismo casco negro. Una noche, al llegar a casa, sentí que alguien estaba parado cerca de la reja. No lo vi claramente, solo una sombra que se esfumó entre los autos al dar vuelta a la esquina. Revisé las cámaras de un vecino, pero no se veía nada. Esa fue la primera vez que no pude dormir bien. Me levantaba a cada rato, revisaba las ventanas, caminaba por la casa con el celular en la mano. Y lo peor fue ver la misma nota de nuevo.
esta vez en mi buzón. No ignores lo que ya sabes. El miedo me empezó a apretar el pecho. Fui a la policía, claro. Hice un reporte, llevé las notas, conté lo de la moto. Me escucharon, sí, pero con cara de este tipo está exagerando. Me dijeron que sin pruebas claras no podían hacer mucho. Me recomendaron estar atento y poner una cámara en mi camioneta. Eso fue todo. Salí de ahí sintiéndome más solo que nunca, como si algo grande se estuviera armando a mi alrededor y nadie más pudiera verlo. Lo peor fue cuando entendí que esto no era al azar. Una noche, mientras revisaba las notas que había guardado, encontré una que no recordaba haber abierto. Decía: sabemos lo que hiciste, no te hagas el tonto. Me quedé helado, porque no lo decía en general. Decía exactamente eso, lo que hiciste. Y ahí supe que venía de antes, de cuando yo trabajaba con otro grupo de repartidores hace años. Unos tipos turbios, gente que usaba la camioneta para más que frutas. Yo estuve en eso solo por semanas y cuando vi lo que era me fui. Pensé que había salido limpio. Me equivoqué. No dije nada a nadie, ni a mi pareja ni a mis compañeros actuales. Me daba vergüenza, pero al mismo tiempo sentía que si contaba algo iba a involucrarlos. Así que empecé a actuar solo. Cambié mi rutina. Tomé caminos diferentes, usaba gorras y ropa distinta cada día. Me sentía observado. Una tarde, volviendo de una entrega, encontré a un encapuchado parado junto a mi camioneta. No me habló, solo me extendió un papel. Lo tomé sin decir palabra. Me miró fijo, aunque no podía verle los ojos, y se fue caminando despacio sin miedo. La nota era clara: el viernes a las 3 a.m. en el mercado. O perdés lo que más amás. No decía qué ni quién, pero no hacía falta. Yo sabía que hablaban de mi pareja, de mi hijo. Me temblaron las manos. Llamé a la policía de nuevo, mostré la nota, les rogué. Dijeron que iban a investigar, pero que no podían poner un patrullero para mí. Me ofrecieron una línea directa por si algo pasaba. Una línea directa, como si eso me fuera a servir con un tipo que ya me había alcanzado 2 veces sin que yo lo notara. Esa noche no dormí. Preparé una mochila con lo básico. Guardé todas las notas en una carpeta, cargué el celular, revisé la cámara del tablero y escribí esto, porque no sé si voy a regresar. Pero si alguien lee este testimonio, que sepa que no fui un cobarde, que sé con quién me metí y aún así decidí enfrentar esto. No por orgullo, por miedo sí, pero también por dignidad, porque hay cosas que uno no puede permitir, aunque se le arrugue el alma del susto. Hoy es jueves. Mañana a las 3 de la madrugada tengo que estar en el mercado según la nota. No sé si irán con armas, no sé si irán solos, no sé si esto es una advertencia o una trampa final, pero decidí que voy a ir. No porque sea valiente ni porque me crea un héroe. Voy porque no puedo seguir viviendo así, con el corazón en la garganta cada vez que suena un motor afuera de mi casa. Voy porque no quiero mirar a mi hijo a los ojos sabiendo que lo dejé expuesto por algo que hice hace años y no enfrenté como debía. Guardé todo en una carpeta. Las notas, las grabaciones, hasta fotos de la camioneta y de la figura encapuchada. Lo dejé en una caja con el nombre de mi pareja escrito en marcador, por si no vuelvo. También dejé instrucciones para que lo entreguen a un abogado que conozco. Lo que estoy haciendo puede parecer una locura, pero es lo único que tengo. Un bate de béisbol en la mano y un nudo en el estómago que no se afloja. No tengo armas, ni respaldo, ni garantías. Solo este último pedazo de coraje. Sigo escuchando cada sonido como si fuera el último. Cada portazo, cada frenada. Sigo sintiendo que algo va a pasar en cualquier momento. Pero también hay algo dentro de mí que se cansó de tener miedo. Cansado de esperar el golpe, la emboscada, la próxima amenaza. No sé si esto me va a liberar o me va a destruir, pero al menos quiero dejar constancia de que lo intenté. Que no me quedé paralizado. Que no me escondí más. Si estás leyendo esto, es porque algo pasó. No sé si estoy bien, si volví, si logré salir de ahí. Solo sé que escribí estas palabras con las manos temblando, pero con la frente en alto, porque hay momentos en que uno ya no puede retroceder más. Y cuando el miedo te arrincona, a veces el único camino es hacia adelante. No suelo hablar de lo que me pasó. Primero porque nadie me creyó. Y segundo porque aún hoy me cuesta ponerlo en palabras sin que me tiemble la voz. Me llamo Héctor. Soy técnico en sistemas de vigilancia y cámaras de seguridad. Llevo años haciendo esto. Mercados, fábricas, almacenes. Nada me sorprendía. Hasta que me llamaron para revisar una falla repetitiva en las cámaras de un mercado local. Siempre ocurría a la misma hora, 13 am.
Exactamente. Las cámaras se congelaban durante algunos minutos y luego volvían como si nada. Pensé que era una falla de conexión o interferencia. Me equivoqué. Fui de noche como pedí para revisar el problema en tiempo real. Entré con mi equipo, un par de herramientas, laptop, linterna. Los de seguridad me dejaron solo en el centro de control y se fueron a hacer su ronda. A las 2:40 todo estaba bien. Las cámaras mostraban pasillos vacíos, una que otra rata corriendo, pero nada más. Me relajé un poco, me serví un café y me senté a revisar los registros anteriores. Y entonces, justo a las 3:01 ocurrió. Las pantallas no se congelaron como antes. Esta vez parpadearon y cuando volvieron, ahí estaba. Un hombre en silencio en medio del pasillo 4. No lo había visto antes. No era un trabajador. Tenía una camisa gris sucia, pantalones gastados y cargaba un pico al hombro y un hacha en la otra mano. No corría, no gritaba, solo caminaba directo hacia donde estaba la cámara. Cambié de vista rápidamente para verlo desde otro ángulo y ahí estaba otra vez, más cerca. Pasillo 3. Me levanté instintivamente y salí de la sala. El corazón me latía con fuerza, pero no quería parecer ridículo llamando a los guardias todavía. Avancé por el pasillo con la linterna, sin hacer ruido. Cuando llegué a la intersección entre los pasillos 3 y 4, sentí un golpe seco, como si algo metálico hubiese caído al suelo. Alumbré con la linterna, pero no vi a nadie. Sin embargo, escuché pasos pesados, arrastrados. Entonces lo vi, de nuevo, a unos 15 metros, parado con el pico en el suelo y esa mirada vacía. No reaccioné. Di media vuelta y corrí. No pensé, no razoné. Solo corrí. Me metí en la bodega de papas que estaba abierta, empujé unas cajas para trabar la puerta y me quedé ahí, agachado con los ojos clavados en la cerradura, esperando el sonido del golpe. No sé cuánto tiempo estuve ahí adentro. Tal vez fueron 5 minutos, tal vez 15. Solo recuerdo el sonido de mis propias respiraciones agitadas, mezcladas con los crujidos del techo viejo y ese silencio espeso que solo se siente cuando el miedo te tiene agarrado del cuello. En algún momento escuché cómo alguien empujaba las cajas desde afuera, primero suave, luego con fuerza. Yo temblaba. Pensé que la puerta iba a ceder. Cerré los ojos con fuerza y apreté los dientes. Estaba seguro de que, cuando se abriera, lo último que vería sería esa silueta con el hacha. Pero no. Fueron los guardias. 2 de ellos, con linternas. Gritaban mi nombre desde el pasillo. Cuando abrí la puerta, ellos me miraron como si estuviera loco. Les conté lo que había visto, los pasos, el pico, el hacha, el tipo que se movía entre las cámaras. Me acompañaron hasta la sala de control. Me sentí aliviado, convencido de que veríamos la grabación juntos y entonces me creerían. Pero cuando retrocedimos el video, no había nada. Nada. Las cámaras solo mostraban el pasillo vacío, sin interrupciones, sin parpadeos, sin figuras. Sentí que se me derrumbaba el estómago. Repetí que lo vi, que estaba ahí, que lo escuché, que lo seguí. Pero ellos solo me miraron con una mezcla de preocupación y duda. Me preguntaron si había dormido bien, si estaba tomando algo. Me dijeron que tal vez fue el estrés o alguna alucinación por la hora y la tensión. Me sentí humillado, ridículo, pero sobre todo, confundido. Yo no estaba loco. Sé lo que vi, sé lo que escuché. Y aunque no estuviera en las grabaciones, ese hombre estuvo ahí. Volví a casa esa noche con los nervios rotos. No pude dormir. Cualquier ruido me hacía saltar. Cerré todas las puertas, bajé las persianas. Dejé luces encendidas en cada cuarto. El rostro de ese hombre, su forma de caminar, la manera en que sostenía el hacha, se repite en mi mente cada vez que cierro los ojos. Sé que nadie me cree, ni siquiera los compañeros del mercado, pero yo lo vi. Y desde ese día, cada vez que me toca revisar un sistema de cámaras, siempre lo hago con el estómago apretado, como si en cualquier momento fuera a volver a verlo. Con el tiempo, aprendí a no hablar más del tema. Me cansé de ver esas caras de duda, de que se rieran a mis espaldas o me llamaran el del hacha. Sigo trabajando, sigo haciendo instalaciones y reparaciones como siempre. Pero algo cambió. Ya no soy el mismo. En cada mercado, en cada edificio vacío, busco sombras que no deberían estar ahí. Me acostumbré a revisar los monitores con cuidado, esperando, quizás deseando, volver a ver algo que confirme lo que viví. Pero no ha vuelto a pasar, o al menos no como aquella vez. A veces pienso que no era una persona, que no era humano, que algo más se metió en ese sistema, en ese lugar, y se dejó ver solo para mí.
Tal vez no fue una falla de las cámaras, sino una advertencia. Tal vez el hecho de que nadie más lo viera fue parte del mensaje. No quiero sonar místico ni inventar cosas que no sé explicar, pero cuando uno presencia algo así y no encuentra ninguna lógica, empieza a plantearse otras posibilidades. Y eso es lo que más me asusta, que quizás sí fue real y que simplemente no debía quedar registrado. Hoy, cuando camino por los pasillos de algún mercado durante la madrugada, me detengo en seco si escucho pasos que no coinciden con los míos. Me tenso si una cámara parpadea, y cada vez que entro a una bodega, reviso que haya una salida cerca. Ya no trabajo tranquilo, y lo más jodido de todo es que no sé si alguna vez volveré a hacerlo. Vivo en alerta. Vivo esperando un sonido metálico, el eco de unos pasos arrastrados, la silueta al fondo del sitio pasillo. La gente cree que los técnicos de vigilancia solo vemos pantallas y cables, pero hay cosas que esas pantallas no muestran, cosas que solo se dejan ver una vez. Yo la vi, y aunque nadie más lo haya hecho, no necesito pruebas, porque desde aquella noche ese hombre con el hacha vive en mi memoria, esperando, como si en cualquier momento fuera a cruzar el umbral de la próxima cámara.